Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro momento vital. Hoy estamos aquí para hablar de problemas digestivos y crisis existenciales. Muchos de vosotros seguro que esto os resuena, seguro que habéis tenido a lo largo de vuestra vida alguna que otra crisis existencial, una, dos o muchas. Y hoy estamos aquí pues para hablar de esto con una especialista. Ella es Natalia Aguayo. Muchas gracias por estar aquí, Natalia. Bienvenida. Gracias. Un placer que nos acompañes para hablar de este temazo, ¿no? Porque al final es un temazo que mucha gente pues quiere evadir y no se afronta y creo que eso es uno de los, digamos, de los problemas que hay para tener más sintomatología digestiva. Entonces, bueno, un poco el cometido de esta entrevista, de poder hablar, de charlar con Natalia, es poder desgranar un poquito este tema de las crisis existenciales para no llegar a tener realmente problemas digestivos. Es decir, al final los problemas digestivos vienen por no digerir situaciones. Y las crisis existenciales, ahora nos contará Natalia, que son muy necesarias. Así que bueno, quiero que te presentes, Natalia, que nos cuentes pues a qué te dedicas, quién eres, dónde estás, cuéntanoslo todo. Si empiezo a contar, no paramos. Buenas, muchas gracias María por haberme invitado, estoy encantada. Bueno, pues soy Natalia Guayo, una coach asistencial anti-coach, como me gusta denominarme a mí, porque voy contracorriente. Crisis existenciales para mí es una solución a la vida que tienes actualmente, o sea, no es un cambio radical, pero se encuentra la solución a un nuevo proceso. Y me especialicé en ello porque yo soy una continua crisis. Entonces, no creo que os pueda ayudar otra persona mejor que yo en el sentido de que las acompaño todas, o sea, las he vivido, las vivo y me encanta vivir con ellas. Actualmente vivo en Roma, bueno, actualmente llevo ya 16 años aquí y bueno, pero mi lazo con mi España querida pues está siempre ahí. De hecho, toda mi unión y mi trabajo y mi negocio se desarrolla en España. Genial, sí, doy fe de que hay vínculo ahí. Bueno, deciros que conozco a Natalia desde no hace mucho, pero es una persona que enseguida pues haces un match con ella porque tiene una energía y una vitalidad, bueno, un sentido del humor impresionante. Y una de las cosas que más me sorprendió fue cuando me dijo, me dedico a tema de crisis existenciales. Y dije, wow, pues realmente funciona, porque ella es una persona que es el reflejo de la vitalidad, del humor. Bueno, no tengo mucho más que decir porque la quiero un montón, No además sé. de ser una profesional. Además de ser una profesional como la copa de un pino. Y hoy nos va a contar eso, pues eso que acabas de decir me parece brutal, lo de convertir las crisis existenciales como un modo de superación Y de vida, y es que de es un vida. tipo de vida. Exacto, de no evitarlas, porque a Y no hay que veces, luchar. Es que me da mucha pereza cuando la gente dice, ay, no, porque es que yo no quiero tenerlas. Es que yo tampoco quiero ser rica ni pobre, es que yo tampoco quiero tener el pelo castaño, ni quiero tener canas con 48 años. Pero es que la vida te va dando esos cambios. Entonces las crisis, como siempre digo, la primera crisis existencial es desde que nacemos. total, O sea, total. el parto ya es nuestra primera crisis existencial. Mm. Que luego no nos acordemos de ella, no nos acordamos de ella, pero para nosotros es un shock. Estamos con mami, calientitos, en nuestra agüita, nadando, chichi, quiero comer, y comes, y voy a nadar un poco, ahora voy a dormir, y de repente llega una persona que te saca de tu mami, con la que estás de maravilla, de tu lugar seguro, y es tu Zona de primera zona confort, de confort que te quitan. Y entonces ahí empieza tu primera crisis, que dices, ¿qué es esto? Y estas luces, y esta voz que me habla, mi madre no hablaba así, ¿y quién es este que me agarra? ¿Y por qué me toca este? ¿Qué es esto? Un tacto. O sea, los bebés ya, yo lo digo, ¿y qué capacidad tienen, no? Para adaptarse, porque en cuestión de nada ya se hacen al nuevo medio. ¿Por qué nosotros, según vamos creciendo, en lugar de progresar este aprendizaje, vamos retrocediendo? total. Y cuéntanos para ti la palabra crisis existencial, ¿qué significa? La crisis existencial para mí lo primero es, como te he dicho, una oportunidad y una posibilidad de crecimiento.
y es un valor más añadido que tenemos las personas. Puedes ser egoísta, puedes ser generoso, pero puedes ser una persona crítica, no crítica, y puedes tener crisis Existenciales. existenciales o no tenerlas. No tenerlas implica que estás muy dentro de ti, muy cometido, y todo eso también repercute en lo que tú trabajas, María, Un que problema todas las digestivo. emociones se quedan dentro. Entonces hay que reconocer cada cosa en su momento, en su justo momento, y darle la importancia que requiere. ¿Y qué crees que nos puede llegar, tú que tienes una amplia experiencia, qué crees que nos puede llevar a una crisis existencial? ¿Cuál es, digamos, si metemos ahí el dedo, por qué llegamos a una crisis existencial? ¿Qué? Pues muchísimos factores. Luego cada uno de nosotros tenemos una sensibilidad distinta, pero es que puede empezar simplemente con la decisión de comprarte un par de zapatos. Que nosotros sí, tú te ríes, pero es que es así. O sea, tú llegas a la zapatería y te pruebas unos, ay, qué monos me quedan, me voy a probar, ay, ¿me sacas esos? Y de repente dices, ay, que me gustan los dos, no sé cuál me voy a poner más, y eso es una crisis. Nosotros lo reconocemos como crisis existencial, pero dentro de ti, tu vida se está planteando qué zapatos me voy a poner más, qué zapatos me voy a poner menos, cuál va a ser el dinero mejor invertido. Ya hay ahí un conflicto. Ok, o sea, Crisis. O sea, fíjate qué tontería que pues la sí. gente piensa, madre mía, una crisis, ya es una depresión. No, no, tenemos que llegar antes a tratar esas crisis de que lleguemos a una depresión. Por eso te preguntaba, ¿qué es una crisis existencial? ¿No? Porque hay mucha gente que una crisis existencial es, ay, es que cuando estás deprimido, cuando una crisis existencial es como cuando no sabes qué hacer con tu Cuando vida. te cuestionas cualquier cosa, el por qué estoy aquí, el qué hago yo aquí, y no sé si ponerme este jersey, y no sé si ponerme el otro, y hay luz, y hay menos luz. O sea, todo eso son crisis, crisis que se nos pasan por la cabeza. No las damos la importancia porque son crisis que las tenemos todos los días. Pero la gente luego dice, no, una crisis existencial. Se lo toman en serio cuando llegamos a estas fases de cambio, sobre todo con las décadas, 30, 40, 50, en la que tu vida da un cambio repentino. Claro, de 30 pues ya dejar de ser, te crees que dejas de ser esa persona que se vive la vida loca, que ya tiene que asentar la cabeza y pa, choque con la realidad de decir, ah, soy un adulto. De los 30 a los 40 es como, tengo que formar la familia, tengo que tener hijos, tengo un trabajo que no es el que me gusta normalmente, yo soñé de pequeño tener otra cosa, pues ahora me compro un descapotable, ¡buah! Crisis de los 40. Y la de los 50 es como, pues ya se me acaba la vida, ya solamente puedo optar a irme de crucero con mis amigos y poco más, ¿sabes? Entonces, claro, estas son las que se identifican como crisis existenciales auténticas, puras y duras. Digamos, es que su materia, ¡pum!, un peso, apatía, nostalgia, el deseo de tener otras cosas que no has tenido. Todo esto te quita las ganas de vivir, Total. te baja, o sea, te baja la energía. Y, y tus sentimientos no los empiezas a expresar porque te da vergüenza. Te los Y tragas. esto influye, exacto, y esto influye directamente en lo que tú tratas, que ayudas a todas estas personas a sacar todo lo que tienen dentro a Pero nivel. antes ya se lo han tragado durante años y un poco lo que falta es esa visión de decir, vamos a reconocer que estoy en crisis, que hay una crisis existencial y vamos a gestionarla. Porque claro, cuando no se gestiona, en este caso las crisis existenciales, esas, pues esos, digamos, desencuentros internos, lo vamos tragando, vamos generando mucha frustración, mucha rabia y todo eso, sistema digestivo. Si aprendemos a normalizar más que las crisis existenciales, pues eso, están ahí y que son las microcrisis, son donde podemos poner en práctica, ¿no? Porque no es lo mismo, evidentemente, la crisis de me voy a comprar este zapato o otro, que la crisis de ostras, ¿Qué tengo hago 40, con mi ¿qué vida? hago con mi ¿Qué vida? estoy haciendo aquí? ¿Qué pinto yo ¿Qué aquí? hago aquí? Y bueno, dentro de las crisis existenciales, evidentemente hay como muchos grados, ¿no? El grado ese de los zapatos, pero luego hay grados de cuando tú te preguntas a ti misma, da igual la edad, porque yo creo que mi crisis existencial primera fue primero de niña, luego de adolescente fue una bastante heavy y también como tú, o sea, creo que hay puntos Te voy donde... a decir una cosa que ha pasado, perdona que te interrumpa. No, no, no.
Las personas que más crisis sufren son los artistas, porque Uy, desde pequeños se sienten incomprendidos total, por la sociedad. Entonces, ellos tienen una imaginación, un poder, una serie de recursos que no están en el mismo nivel que el resto de la sociedad. Y entonces viven en una crisis constante. De ahí que muchos artistas pues tengan estos problemas psicológicos, tengan estos problemas al plasmarlo en sus obras, que se expresen a través de su arte, canción, música, subiéndose a unas tablas. qué fuerte. Sí, me encaja totalmente porque además es, bueno, yo creo que hoy en día, yo también tengo un hijo artista, mira, te voy a enseñar una cosa. ¡Guau! Pero bueno, menudo pedazo de tigre felino que nos ha puesto ahí. Esto lo ha hecho mi hijo, lleva un añito practicando pintura y te iba a decir que la suerte que tenemos en esta sociedad, ¿no? Que realmente las madres, madres así un poco más abiertas, que reconocemos estas crisis, que realmente pues un poco te vas trabajando, podemos acompañar a estos niños artistas, ¿no? Bueno, yo no sé si se va a dedicar a ello o no. Lo que sí sé es que es un don. Y lo que sí sé es que le relaja. Y lo que sí sé es que él, su manera de relajarse es irse a su habitación y recortar y Y hacer una. ahora el presente, que ahora le hace feliz. Exacto. Y fíjate qué puntazo es ese, ¿no? De el aquí y el ahora que los adultos nos olvidamos de vivir. Hmm, El aquí y el ahora. Y estamos pensando qué hago yo aquí en mi vida y por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Porque sí, hemos estado haciendo cosas que, lo has dicho tú antes muy bien, tengo tengo que, esa palabra tan lapidante, ¿no? es tremendo. Tengo que, Pero porque es que la llevamos de mochila desde que nacemos. O total, sea, ya no solamente a nivel de familia, es la sociedad, es la total. vida. Te pones la tele y es que es lo que te enseñan. O sea, tú ves las series y es que te enseñan que al final acabas encontrando tu pareja ideal, acabas teniendo tu familia o te puedes separar, pero te enseñan una serie de procesos en los cuales tú tienes que ir atravesando. Pero yo también siempre digo una cosa, cada edad tiene su momento. Total. Y hay que quemar los cartuchos que tienes que vivir con esa edad y con esa etapa, porque no puedes quemar los cartuchos que no has quemado con 20 años y quemarlos a los 40, porque es cuando caes en el ridículo. Sí, y eso pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Pasa muchísimo y es que es peor, porque es que esa crisis encima la vives como una frustración. Total, total, sí. Es importantísimo vivir en el momento. ¿Qué me toca? O sea, más que me toca, ¿qué elijo? Porque muchas veces las palabras sí que es cierto que determinan mucho, ¿eh? Porque el tengo que, bueno, yo también lo he vivido. Había que, pues eso, pues tener tu pareja, casarse, tener el hijo, la casa, el coche, no sé qué. Y claro, una de las crisis es cuando te das cuenta de que eso es lo que tú quieres o te apetece vivir de nómada por ahí, por el mundo, ¿sabes? Y entonces ahí es donde te planteas un montón de circunstancias de la vida y te das cuenta si esa es la vida que tú quieres o la vida que quieren otros para ti. Es que te han escrito ya directamente. Cuando nacemos nos ponen en el registro civil nuestro nombre, nuestros apellidos, ya directamente se casará, tendrá niños, se dedicará y será feliz en su nueva de telenovela. Pues no, va a Pues ser que no, efectivamente. Y poder gestionar esas micro frustraciones, porque al final cuando tú despiertas, vamos a llamarle así, o eres consciente, ¿no? Y dices, ostra, esto es una crisis existencial. Las crisis existenciales, además, no hay por qué llegar a un día que realmente te preguntas, ¿qué hago yo aquí? ¿Este quién es? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? mira, Las vas alimentando. la primera vez, y además lo voy a contar, yo sentí vértigo. O sea, Somatizaste en el cuerpo brutal. fue vértigo emocional y vértigo físico. Claro, sí, es que está muy conectado. Como un desequilibrio que dije, ¿qué está pasando aquí, Natalia? O sea, hay algo que no va. Y entonces cada persona lo podemos somatizar de una manera diferente. Total. Es cuestión de que te pongas en plan Platón o Aristóteles a pensar, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y mi vida qué sentido tiene? Que no, pero todo lo pensamos en algún momento. Estar yo qué sé, pelando una naranja y dices, pero ¿por qué tengo que estar pelando la naranja yo ahora? Si es que yo tendría que tener a alguien que la pelara por mí.
¿sabes? Yo lo que soñaba de pequeña era tener esto, no quería esto, pero vamos a ver, es que no es lo que tú quieras, es lo que puedes también llegar y lo que deseas y anhelas, o sea, porque al fin y al cabo es el proyecto que tenemos. Y incluso una vida de lo más sencilla para nosotros o que no la queremos, tenemos que darnos cuenta que es la que hemos querido y es la que hemos buscado a veces. Nos lleva ese camino, ¿eh? Sí, y mira, ahora que hablas de eso, ¿no? Pues muchas veces también hay esa confusión de que las personas que en teoría desde fuera son más agraciadas, las que tienen para pelar la naranja, que realmente no tienen esas crisis existenciales, que realmente son súper perfectas su vida y todo eso, y no es Peor. la realidad. Yo creo que eso interno, esa crisis existencial, ese que a lo mejor no va con lo material, ¿no? Pero va con lo más interno de decir, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que realmente me hace vibrar, me alimenta el espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que ven en mí? Mm, ¿Por Eso qué se también, acercan a mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Mi sí. dinero? ¿Mi compañía? ¿Mi profesionalidad? ¿Mi apoyo? Sí, puede haber mucha crisis de este estilo. Y luego también hay, no sé si coincides con esta visión, de dentro de las crisis existenciales, ¿no? O a lo largo de nuestra vida, nos vamos poniendo como muchas máscaras, ¿no? Y ahora me pongo la máscara de novia super guay, y ahora me pongo la máscara de hija super mega guay, y ahora me pongo la máscara de la mejor Amiga trabajadora que del siempre está año, para ayudarte. Sí, sí, sí. la de mejor amiga, la de no sé qué. Y claro, ahí te vas desconectando mucho. Porque ahí en esa se produce como mucha desconexión de realmente quién eres tú, ¿no? Y cuando a veces me imagino que eso es otra crisis, ¿no? Esa otra microcrisis de Es, que te das cuenta de que estás rodeada de gente, a lo mejor que dices, uff, esta es gente. así realmente, ¿cómo era? Le he descubierto ahora, no, no, siempre ha estado así, lo que pasa que no le quitar Exacto, las capas de la cebolla. porque te vas desconectando de tu esencia, ¿no? Y esa manera de desconectarse al final te lleva a una gran crisis existencial. Mira, María, yo creo que, si no me equivoco, compartimos, como muchas personas, pero tú y yo, un cambio, un antes y un después, una crisis que nos cambió nuestra manera de vivir y de ganarnos la vida. Sin duda, sin duda. Yo tuve un antes y un después, pero es que Total. como tú, como yo, hay mucha gente. Y Sí, cuando claro. suena la campanilla de alarma, es como, ¿qué está pasando aquí? Escúchala. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que yo creo que hay muchos cambios que toca escucharse, ¿no? Que es como, wait. Estamos mucho en el hacer, 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 Oye, hacer. Para. el cuerpo cómo somatiza todo, tú lo sabes mejor que yo. Total. El cuerpo somatiza muchísimo en, bueno, el tema del estómago es increíble porque hay mucho problema de digerir situaciones, ¿no? Pero luego también puede dar como puntos en el plexo solar, ¿no? Aquí en la zona del pecho, como, ay, que no puedo respirar. Y ese que no puedes respirar es porque realmente te estás encorsetando, ¿no? Con situaciones. Y realmente, bueno, pues sí que es cierto que hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, el tema del emprendimiento, ¿no? Es para mí, no sé si llamarle crisis existencial, para mí no es de estas Una crisis mala, ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Es una crisis Exacto, no que es te una hace crisis inocuar. mala. Yo la asocio a una crisis buena. En su momento, cómo lo procesas, evidentemente, con los recursos que tienes en ese momento, pero en realidad es una toma de decisiones, ¿no? El de decir, oye, en mi caso fue al ser madre, ¿no? Pues que te planteas qué quieres en la vida. ¿Quieres dejar a tu hijo en unas circunstancias? ¿Quieres vivir esa etapa? Oye, ojo, que aquí todo es o sea, todo es bien. O sea, yo he elegido un camino, pero quien elija el otro está perfecto. Lo que importa es cómo te sientas tú. Porque la crisis, para mí puede ser una crisis eso. Y, por ejemplo, una amiga que tuvo, pues lo mismo, íbamos a clases preparto juntas y ella decidió pues seguir pues con su trabajo en su empresa y su hija pues dejarla e incluso lo veía positivo, ¿no? Y está perfecto, porque eso es otra cosa también que la comparación, ¿no? Que eso es otra crisis también. ¿Cómo nos creamos? Es que una vez que tú eres feliz, todo fluye. No Total, importa.
cada uno que elija su camino, pero lo importante es que tú estés seguro de lo que estás haciendo. Exacto. O aunque no estés seguro, porque muchas veces la crisis Que es te la que la sientas provoca. bien, que te sientas bien, que lo hagas porque dices, lo quiero hacer. O Yo sea, quiero esto, yo quiero esto. No sé qué va a pasar, pero quiero esto. Yo me acuerdo que cuando estaba en esa tesitura, ¿no? Pues esa baja de maternidad, de incorporarse otra vez al trabajo, y yo en aquel momento pues tenía un puesto de bastante responsabilidad y es verdad que estaba súper contenta, pero también eran muchas horas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que durante esa baja de maternidad iba mirando guarderías y a todas le ponías pegas. Ay, no, estas las sábanas la tiene azul. A mí me gusta más blanca. Esto no sé qué. Y todo eran como, era esa angustia de dejarlo allí, porque para mí era como, es que me apetece tanto vivir esta experiencia, es que me apetece tanto. Y es esa cosa interna que no escuchamos, ¿no? Y me acuerdo antes de volver al trabajo, ¿no? Me acuerdo de venir a visitarme a casa un amigo y yo no podía parar de llorar. Es que no podía parar de llorar y me dice, esto va a ser la crisis, ¿cómo es? El depresión posparto. postparto. Es el posparto. Tienes una depresión posparto. Y le dije, no, no, ya te digo yo que no, ya te digo yo por qué es. Es que yo no quiero dejar a mi hijo. Claro, Y me decía él, bueno, tranquila mujer, ya se verá cómo se hace. Y digo, no es que se vea cómo se hace, es como quiero hacerlo, ¿sabes? Es como quiero hacerlo. Pero me acuerdo mucho de esa circunstancia y muchas veces nos reímos, ¿no? Porque él, claro, él intentaba consolarme y yo al final era como, ¿cómo que ya veremos cómo se hace? No, 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 esto lo tengo que hacer yo, ¿sabes? Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Muchas crisis existenciales es porque nos olvidamos que nosotros tenemos el poder y que todo está bien. Que si quiero quedarme con mi hijo en casa está bien, y si lo quiero llevar a la guardería está bien, y si me gustan los zapatos rojos y está bien, y si me gusta andar descalza también está bien. claro. Y es como que dices tú, Jolín, pues es que eso, una crisis existencial viene de eso, de no conocerte, ¿no? De no conocerte y de que se te plantean pues una serie de cuestiones que no sabes, que no estás acostumbrado a desarrollarlas o no estás acostumbrado a estar todos los días con ellas. Entonces, claro, es cuando tu cabeza, tu cerebro te dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo tenía pensado hacer esto, 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 y de repente me están viniendo otros estímulos que me están haciendo abrir los ojos y decir, ¿y por qué no voy por allí? Y ahí es donde se crea, claro, este descompenso que viene denominado como crisis existencial y como tal la dejo porque a mí es una palabra que me encanta. No sé por qué la gente le da mucha vergüenza decirlo, pero si llamamos las cosas por su nombre, creo que todo tiene mucho más sentido, Total. es más consciente y realizas antes lo que estás viviendo. Eso es lo que te iba a decir, que si le ponemos un nombre, si lo detectamos, podemos tratarlo. Esto es como todo, ¿no? A veces uno, por ejemplo, a mí en consulta me pasa muchas veces hay que buscar el origen, ¿no? Buscas. Pero si realmente tú ya estás siendo consciente y le pones nombre, eso se puede tratar. Y ahí hay una prevención muy interesante, ¿no? Que es un poco esa labor que haces tú, ¿no? Allanar un poco el camino, ya un poco ir más dirigido a solucionar ese problema. Sí, a poder, digamos, de alguna manera vivir con esas crisis, ¿no? A que no vayan a ser un problema en realidad, ¿no? A decir, vale, bien, bienvenida crisis. Como me viene, se va. Es que no hay que darle más importancia. O sea, es que damos demasiado peso a cosas que en realidad no deberíamos darlo. Bueno, sí, Y es que nos afecta, claro, aunque queramos cambiar el chip, es muy difícil, porque sabemos cómo funciona todo. Y entonces, en el momento en el que vives, yo siempre, mira, pongo un ejemplo muy sencillo, María. Yo me acuerdo de pequeña que una vez, pues estaba contando, yo tenía 4 años, imagínate, estaba contando pues que me había peleado con un amigo en la guardería a mi tía, ¿no? Y bueno, mi tía me escuchaba y estaba, bueno, pues pobrecita, no te preocupes, ya se solucionará. Y de repente pasó por allí mi abuela y fue como, a ver, tú estás llorando por esa tontería. Entonces se me quedó como, ¿la tontería? Pues a lo mejor tiene razón. Y me acuerdo pues a los 2 años o por ahí, que ya era yo un poco más mayor, le dije, abuela, tú aquel día me dijiste, mi abuela, ¿pero qué te dije de qué? Si no me acuerdo. Y la dije, claro, es que para ti no era un problema, pero para mí era enorme. claro, Entonces, tenemos que darnos cuenta que lo que tú vives como un problema grande, y a lo mejor otra persona no lo ve así, tienes que respetarlo porque es tal cual. Y exacto. cada fase tiene un problema. Y aunque tú ya lo hayas vivido, no puedes decir que eso es una tontería. Porque para esa persona lo está viviendo por primera vez
y es así de grande, Mm, porque es su primera crisis y no sabe cómo gestionarla. Tú ya total, tienes equipaje, pero ellos no. total. Sí, es súper importante la empatía, ¿no? Sí, Mucho. buscar también, si tú la estás viviendo, pues buscar también un poco el entorno donde te apapachen, ¿no? Que esa Sí. palabra me gusta mucho, donde te escuchen o simplemente, Ya no es ni con maldad, tú imagínate, es que es lo típico de, pero ¿por qué lloras? Pero no hagas caso, ya será otra vez tu amiga. Y lo dices así, tal cual, apacha, porque dices, no pasa absolutamente nada. Pero claro, para esa personita o esa persona es muy grave. Es como, voy a dejar mi trabajo. Pues haces bien. No, pero vamos a ver, ¿haces bien? ¿Por qué haces bien? A ver, cuéntamelo. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te estás planteando esto? claro, Dime qué efectivamente. te ha movido a hacer esto. Yo no te estoy diciendo que no lo dejes o que lo dejes de hacer o que lo hagas o que lo deshagas. Simplemente quiero saber por qué estás tomando esta decisión. Mm. ¿Cuál es, mira, esto me viene al pelo, cuál es, dirías tú, que la crisis existencial, dentro de tu experiencia, que más se produce o en qué momento Pues mira, la has tocado tú, el parto. del parto? Ahí hay un replanteamiento De muchas importante. cosas. Si seré buena madre, si no seré buena madre, si estoy con la persona adecuada, si porque he hecho un hijo ahora, si soy demasiado mayor, si soy demasiado joven, si ahora ya no puedo salir por las noches, si ahora puedo ir a tener con mi marido una cena romántica y qué hago con el peque. Madre mía, Sí, es una época chunga, ¿eh? es muy complicada. No vamos a asustar a las que quieran ser No, madres. no, es Por también favor, la maravillosa, natalidad no puede parar en España. pero se tienen que pagar las pensiones. No, bueno, eso ya no cuento con ello, pero No, yo personitas, cuento con ello, por favor, no me hagas crear otra crisis ahora mismo de que no voy a poder llegar a las pensiones porque es que me puedo morir ya. Yo estoy ya recalculando a ver cuándo puedo irme, pero irme con bueno, el crucero con mis amigas ahí a oye, oye, tomarme. oye, oye, eso suena muy bien. Ahí creo que no va a haber ningún tipo de crisis. Pero bueno, sí que es verdad que es una época donde la vida es un cambio potente, es un cambio potente. No tiene por qué ser malo. Eso, la crisis existencial es mucha barrena y mucho crearse cosas que al final nunca pasan. No sé si estás de acuerdo conmigo. Vas a fantasear, o sea, te montas unas películas de terror casi Sí, que sí. luego no son así. Vamos, Al Pacino no le da tanta caña a sus pelis. Un Tarantino, con toda la sangre y todo que podríamos tener ahí, nada, imposible. Total, total. Sí, pero fíjate, la maternidad es muy importante, muy Sí, importante, súper. porque es como que ya no puedes deshacerlo. Mm, ¿Entiendes dónde sí, está el asunto? Una cosa es decir, cojo un trabajo o lo dejo, o estoy con mi pareja en crisis, lo dejo, me caso, no sé qué, pero tienes un hijo y wow, sí, eso es es mío, otra historia. Sí, es un es hito, es un hito. mío. Sí, es bueno, un paso importante que no puedes hacer la devolución. Vienen sin ticket de devolución, no sé por qué, pero Exacto. bueno, es una etapa, bueno, mi experiencia es que es una etapa chula. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que fuera fácil. Yo siempre digo que la maternidad pues, trae una crisis existencial y trae un crecimiento, a mí por lo menos un crecimiento como persona, Hombre, como me encanta. individua, como persona donde ya pasas a tener otros valores, pero porque no te queda otra. Sí, pero es Porque, que también sanas tus heridas de la infancia. total, muchas. Es Y muchas increíble. se abren, y muchas se abren. Muchas se abren, pero también sanas eso que a ti te faltaba, porque intentas que a esa personita no le falte lo que te faltaba a ti. Por supuesto que le faltarán otras, pero Exacto, yo siempre lo digo. consciente y lo haces lo mejor que puedes. Por eso el papel de padres, wow. Sí, mira, en eso que acabas de decir es muy interesante, porque a mí, una de las cosas que me pasó a mí es que cuando yo parí, empecé a mirar a mi madre de otra manera. Empecé a verla desde otro lugar muy diferente, desde una creadora, porque hasta entonces no era una creadora. Para mí, mamá era como una Ahora fuente, casi. sí, una fuente de... Y luego cuando tú vives esa experiencia, es como
tu madre, tus progenitores pasan a otro lugar, porque tú ya estás viviendo una experiencia. Entonces te das cuenta de que, claro, lo vas a hacer lo mejor que puedas. Y entiendes también que ellos lo han hecho lo mejor que podían con los recursos que tenían. Porque aunque sí, queremos curar muchas heridas de la infancia, va a ser que, yo siempre digo, algunas estoy haciendo las cosas como, bueno, como yo considero, pero eso no quita que vaya a tener otras, ¿eh? O sea, el aprendizaje es de ellos y de Y el nosotras. perdón, se aprende muchísimo el perdón. Como tú dices, vemos a los padres de otro prisma Sí, y les aprendes a perdonar. mucho. Sí, y los entiendes que hay muchas cosas que no podían hacer mejor. Y también me atrevo a decir que te empiezas a perdonar a ti misma también, ¿no? Porque Claro, dices tú, es que no lo sé hacer mejor, es que exacto. no lo sé hacer mejor. Entonces, luego, en unos años, Crisis bestial, el lo estoy haciendo bien, yo puedo hacerlo mejor. Por favor, parar. Cada uno somos de una manera, cada uno dobla las sábanas de una manera diferente. No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor. Cada uno tiene una manera de verlo y de hacerlo, como cree totalmente. que es necesario. Así es que ya basta de juzgarnos. Es que el hecho de juzgarnos y de... Lo veo fatal. Sí. O sea, lo veo fatal. Te iba a preguntar ahora qué tip, qué consejo, ¿no? Le darías a esas personas que a lo mejor están en esa situación. Y Que creo se que escuchen a ellas. Pararos, escucharos, pero escucharos sin miedo, porque van a salir cosas que a lo mejor no estáis preparados, mm, tanto buenas como malas. Pero es necesario que primero empecéis por vosotros para poderos ayudar. Y os tenéis que parar, escucharos y saber lo que queréis. totalmente de acuerdo. Pues estamos nosotros también para ayudaros, porque es Claro, muy difícil aprender ese camino. O sea, ese camino es complicado. Es todos complicado. necesitamos acompañamiento. Yo siempre digo que yo desde los 20 años, yo creo, que empecé a hacer terapia y creo que es del, o sea, yo esto ya me quitaré de cosas, pero creo que es algo tan fundamental para las personas, porque siempre tienes algo, Es como un extra y tendría que ser como cuando vas al gimnasio total. directamente. Es que realmente es Ay, gimnasia. increíble. Sí. Es gimnasia mental para tu fortaleza mental y para entender cosas, ¿no? Porque muchas veces tú no las ves. Porque ahora, por ejemplo, durante esta conversación, durante esta entrevista, habrá mucha gente que haya dicho, ostras, ostras, a mí me pasa esto, a mí me pasa, ostras, y ya tienes una información, pero cuando estás en un entorno que no hay esa información y tú no te sientes acompañada ni entendida, es cuando aparece esa palabrita, ¿no? La crisis existencial. Y si encuentras a alguien que te acompañe y te abra y te haga entender que, bueno, que esas personitas no te entienden, pero eso no significa que lo que estés haciendo o lo que estés pensando o lo que estés sintiendo esté mal. Es tu emoción y está perfecto. Y sobre todo que esas personitas no te entienden, pero no lo hacen con maldad. Exacto. Es que cada uno tenemos una manera de desarrollarnos nosotros como personas. O sea, es absolutamente individual el crecimiento de cada uno de nosotros. Totalmente, totalmente. Mm. Oh, qué guay que nos hayas contado todo esto, porque hace falta mucha conciencia, ¿no? De abrir un poco la mente y de normalizar cosas que son muy, muy tabú, ¿no? Muy, muy esa palabreja, o que No, yo solamente no tengo ninguna crisis, ¿eh? Yo no tengo ninguna crisis, solamente estoy aquí de bajón, pero yo no tengo ninguna crisis. ¿Pero qué está diciendo esta? ¿Que tengo crisis? Yo no tengo crisis. No, no, que tranquilo, no la tiene. ¿Cómo la podemos llamar? Dime tú cómo quieres llamarla. exacto, sí, o esa imposición también de crisis, ¿no? Que es como, has cumplido 40, ya estás con las crisis de los 40. Digo, Llegan perdona, antes. ya la he Llegan tenido antes, queridos y queridas. antes. Lo siento, pero llegan antes de los 40. Los 40 ya habéis pasado la crisis de los 40. Total, total. Ese mito también, ¿no? Que antes de los 40 no voy a tener ninguna crisis, o los 50, ¿no? Pero bueno, creo que la de los ¿Adolescencia qué 40, es? ¿La adolescencia qué es? Es una auténtica locura. total, Eso es una crisis magnificada en la enésima potencia. O sea, es total, bestial la adolescencia. total, brutal, brutal. Sí, Lo que pasa es que ellos se reponen más rápidamente que nosotros, porque trabajan muchísimo con esto. sí.
y pim, 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 tienen una rapidez. Entonces, claro, se dan menos importancia a esas crisis que sufren los adolescentes. Mm, Porque ellos son los que las trabajan para quitárselas del medio. El problema sí, es cuando vamos siendo mayores, que nos vamos dejando aquí dentro para cargando. gestionarlas en otra ocasión, cuando Sí. tengamos tiempo. Si eso más adelante voy a mirar, voy a tragar, porque igual hay que tragar en este trabajo, ¿eh? Igual hay que tragar, o igual hay que tragar en esta relación, o igual esta amiga, a ver si cambia. Y vamos metiendo para Me adentro estoy y equivocando yo, a lo mejor me estoy equivocando yo, bueno, pues voy a esperar otro poco, pues a lo mejor. Ni se equivoca ni uno ni otro, es simplemente que cada uno tiene unos puntos de ver la vida diferentes y hay que aceptarlos. Y cuando una persona tiene que estar en tu camino, está, y cuando una persona se tiene que ir, se va. O total. Sí, sea, sí, así, tal cual. sí. Ese es otro temazo, ¿eh? Ese es otro Sí. temazo, esa aceptación, ¿no? De lo que pasa en la vida. El soltar es maravilloso. Nos va a dar para otra entrevista, alguna más haremos, porque ese es un temazo que es muy interesante, es un buen melón para abrir. Que no sea pepinero. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por Gracias a ti, compartir María. todo esto. Creo que habrá ayudado a mucha gente a entenderse mucho mejor y a no sentirse como un bicho raro. Y te doy las gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Por la calle. Vale, vamos a ir todos a Roma a encontrarte, que será un placer. Seguro. Mira, pues nada, me tenéis en Instagram como Natalia Aguayo, _coach, en Facebook también. Y luego, pues nada, cuando os apetezca, por aquí estoy por Roma, os perdéis y os venís, que nos vamos a tomar algo y tratamos ampliamente y con mucho sentido todo lo que tengamos que hablar. Yo te espero, ¿eh, María? Eso lo Ya sabes. sabes que sí, que ahí estaré. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, pues ya tenemos ahí las redes sociales para quien queráis seguirla, pues comparte No, mucha no, que información de quieras seguirme, valor. no me seguís y punto. ¿Qué tenéis Y que lo hacer veis, más en la ha vida? salido su sentido del humor. Es una persona maravillosa. Ahí tenéis muchos tips. Ella comparte muchas cosas muy interesantes. A veces una sola frase pues ya hace pues que entres en una conciencia diferente. Así que muchas En una gracias. crisis. Y una crisis también, que te des cuenta que estás en crisis. Muchísimas gracias, Natalia. Un placer siempre hablar contigo. Eres un pozo de sabiduría. Así que un besito y nos vemos pronto. Nos vemos prontísimo. Gracias, María. Chao.